18 de octubre sale el libro, acá por primera vez les muestro la tapa. Mauricio Macri, el nombre es ¿para qué? El Estado es el que más ha hecho por destruir y complicar la vida de los argentinos. Un Macri en estado puro. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. El Estado presente es una gran estafa. El Estado presente es una gran estafa. Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones o que deberán ser eliminadas. Alguien de atrás, alguna compañera dijo nosotros. No tengo ninguna duda. No podemos seguir con este derroche sistemático. Ahora leí hace poco miles de millones en contenidos audiovisuales de dudosa procedencia, de dudosa calidad. ¿Qué haces con la televisión pública? Privatizar. Listo. Con Telam no hicieron gradualismo, ¿no? Y hubo una ola de despido importante. ¿Decís que hay que eliminar a Telam? Yo estoy convencido, digo, no sé Macri, pero yo estoy convencido de que Telam no cumple ninguna función. Vamos a hablar de los 357 despedidos de la agencia Telam. Telam se conocía internacionalmente por las fotos, por los cables. Esa gente, la mitad de esa gente no está. Gente que está con tratamientos médicos, o con licencia médica, o con licencia por paternidad, que también han sido despedidos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Habrá que tomar decisiones, #drásticas, Pablo Caruso. Hay que achicar drásticamente el Estado, sí, pero digamos, ¿qué hay que hacer con el Estado? Creo que hay que ir a un nuevo modelo de gestión, en muchos casos sí de privatizaciones claras. El mandamiento 1, que ha extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, YPF tiene que funcionar como una empresa privada. Esta mañana el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dio una conferencia de prensa y criticó la posibilidad de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Nosotros necesitamos energía y eso se genera en una comunión de trabajo argentinos y extranjeros. YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada. El remate fue tan grosero que Menem mismo se llevó las acciones a Nueva York para vender. A 19 pesos una acción que costaba 38 y 350 millones de acciones por 19 pesos tenés la estafa del país. ¡Le damos el gas! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! Esta es una forma de combatir la corrupción, transfiriendo al sector privado todo aquello que el Estado no puede manejar. A todos los trabajadores solo le pedimos que nos ayuden a hacer del correo la empresa más útil al servicio de los argentinos. Mirá lo que hizo Macri en el correo. En 6 años despidió a 10.000 empleados, casi la mitad del personal. Computó esos despidos, esas indemnizaciones como inversiones. ¿Está eventualmente dispuesto como parte de su familia a devolver dinero al Estado por el tema del correo? Si tuviese que hacerlo, mi familia lo tendría que hacer. La cifra de cánones no pagados en el año 2001 era de 297 millones de pesos, que eran 297 millones, 300 millones de dólares. ¿Hasta cuándo nos van a seguir robando? ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en aerolíneas argentinas? Yo creo que Aerolíneas, ya lo he dicho hace muchos años, hay que cerrarla directamente. No puede, Aerolíneas es Argentina. ¿Cuántas familias van a dejar en la calle? Aunque te cierren las cuentas, mis sueños cuestan en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Qué informe de la producción de nuestro programa, un silencio en el estudio total, porque pocas veces tan bien mostrado lo que se promete para una campaña política que ya está empezando, que ya empezó, que es la de 2023, y se compara con lo que ya existió. Claro, en los 90 te hablaban de una privatización masiva y de que eso iba a mejorar la vida de los argentinos y algunos genuinamente podían creerlo. Porque incluso en los medios de comunicación, y vamos a hablar en un rato con el diputado Pablo Carro de eso, el rol de los medios de comunicación también fue generar en ese momento un caldo de cultivo para que se crea que esa era una solución real para la vida de los argentinos. Pero Macri habla de bocanada de aire fresco cuando menciona a los libertarios, habla de eliminar
o destruir a las empresas del Estado. Habla de un Estado bobo absoluto, de un Estado inútil, del cual fue parte durante 4 años, pareciera que esa parte no existió, pero que además dice, vamos a estar mejor. ¿En base a qué? Realmente, ¿en base a qué? Eso es lo que nos preguntamos. Y también, Pablo, si por primera vez un presidente, un expresidente en este caso, puede hacer campaña con este discurso. Nadie llegó a la presidencia en la Argentina prometiendo esto. Claro, este es el gran riesgo. Primero hay que decir que en el marco de tanta telenovelización de la política, cuando la discusión de la política, sobre todo en los medios de comunicación, se volvió muy chimentera, volver a discutir modelos es muy interesante, es una oportunidad interesantísima para comparar qué tipo de decisiones se tomaron, qué consecuencias tuvieron y el rol del Estado. Lo decimos siempre en Desiguales, el eje de la división, por lo menos de la tan mentada polarización en la Argentina, tiene que ver con el rol del Estado. Y lo que recién decías, Luli, ¿no? El gran riesgo que esta vez, no ocultando lo que se va a hacer, sino diciendo abiertamente lo que se va a hacer, como vimos en el adelanto del libro ¿Para qué?, que publica Mauricio Macri el 18 de octubre, ni más ni menos, ¿no? Un día después del 17 de octubre, lo grafica tan claramente como ayer lo contaba Nico Fiorentino. Habla de enemigos, aquellos que intenten obstaculizar, esto es resistir a este proyecto. Y por otra parte no habla de, respecto de las empresas del Estado, de una gestión eficiente, que todos y todas queremos efectivamente eso. Son los recursos de argentinos y argentinas. Habla de o privatizar o eliminar. Y esto en la Argentina ya ocurrió y tuvo las consecuencias que en parte vimos en el informe, pero que también podemos repasar en estas placas que preparamos para el programa de hoy. Vamos a comenzar con las privatizaciones y las empresas públicas. Tenía que ver efectivamente con YPF, tenía que ver con Entel, con Aerolíneas Argentinas, con Ferrocarriles Argentinos, con Gas del Estado, 67 empresas públicas. Una de las cosas más importantes, el anclaje más importante fue quiénes ocupaban en los medios de comunicación o quienes tenían la tarea en su momento de hacerle creer a argentinos y argentinas que la privatización de estas empresas iba a redundar en una mejor calidad de vida para todos y todas. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Porque claro, hay un reflejo muy trabajado de que los que se van a quedar sin laburo son los que no laburan, son los planeros, son los que no recorrieron el camino de la meritocracia. A mí no me va a pasar. A mí no me va a tocar, porque se trata de aquellos que en realidad no laburan. Esta es una primera gran fantasía que en los 90, insisto, ya recorrimos y no funcionó. Pero gira alrededor del rol de las, entre otras cosas, de las empresas del Estado. Sí, que reiteramos, fueron 67 las que se privatizaron en ese momento, pero vamos a ver una consecuencia directa de eso, en un ejemplo puntual. En los ferrocarriles. En la privatización de los trenes. En 1989 había más de 35.700 kilómetros de vía. Luego de la privatización, años después, había 8.300 kilómetros de vía. Con la pérdida de estas vías en todo lo que tiene que ver con nuestro país, desaparecieron más de 800 estaciones de tren. ¿Qué significa eso? Que hubo más de 800 lugares que tenían una actividad determinada gracias a la llegada del tren, comercial, de escuelas, de gente que quería vivir ahí, que desapareció. ¿Cuántos informes hemos visto, cuántas notas hemos visto sobre pueblos fantasmas a los cuales llegaba el tren en su momento? Que hoy están sin habitantes o con un matrimonio, sí, claro, 5 casitas. Parecen a veces desde algunos medios de comunicación que se quiere romantizar eso, ¿no? Acá una vez algo ocurrió. No, ahí una vez el Estado estuvo presente. Ahí una vez llegaba el ferrocarril. Y claro, cuando viajan a Europa algunos te dicen, no sé el sistema de trenes que hay. Maravilloso. No sé lo que es. Y todo te público. frenan cada lugar, una cosa increíble, ¿eh? Ahí sí que funcionan las cosas. Pero no se hace esta comparación cuando se evalúa por qué funciona y por qué no. Sí, olvidando que entre otras cosas allá viven como viven y tienen el estado que tienen porque nosotros vivimos como vivimos y bueno, y tenemos el estado que nos han dejado. Estos pueblos se transformaron en pueblos fantasmas, pero lo mismo ocurrió con YPF en su momento. Lo hemos visto y era parte del informe también cuando YPF se privatiza y efectivamente se reduce y se lotea todo, bueno, ahí aparecieron un montón de pueblos que se convirtieron en la nada misma. Miren esto qué interesante, porque ¿cuál es el otro de los mantras, digamos, ¿no? Si el Estado es tan grande, lo que hace es obstaculizar el desarrollo del sector privado y es el sector privado el que genera realmente el empleo. O sea, déjame seguirte con esta. Si yo privatizo,
si yo cierro empresas del Estado, voy a dar mano de obra, es decir, voy a hacer que el mercado privado... No, y no solamente, el Estado obstaculiza porque le hace trampa a la economía, entonces el sector privado no puede funcionar como debiera y no se generan los puestos de trabajo genuinos que se tienen que generar. Imagínense que en 1985, para entender rápido esto, en 1985 la base era 100. Vamos a suponer, saquen el porcentaje. 100 trabajadores del Estado en 1985. Para el 89, final del gobierno de Alfonsín, 94,76. 94 laburantes en el Estado quedaban. Miren lo que pasó en 1996. La mitad del gobierno de Carlos Saúl Menem, del menemismo, estas mismas políticas, pero ya avanzadas las privatizaciones, 35 laburantes. En el 85, 100. En el 96, 35. Bueno, entonces, seguramente, si se retiró el Estado y se le dio tantas ínfulas al sector privado, seguramente que el desempleo bajó. Vamos a ver lo que ocurrió. 1989, el desempleo del 7,1%. 1996, 17,3%. Con lo cual, ya está comprobado, no es una teoría, olvídense la ortodoxia y la heterodoxia. En la Argentina esto se probó y lo que generó fue desempleo, más miseria, pobreza, desolación y además otra cosa, una pérdida de soberanía muy importante por el rol que el Estado cumple en términos de generar un aparato productivo que redunde en beneficios para la propia población. Bueno, justamente relacionado a eso es lo que tenemos para compartir, un comunicado de hoy de Aerolíneas Argentinas, que es el caballito de batalla de Macri hace mucho tiempo, porque en su momento era Aerolíneas Argentinas significarían 35 jardines de infantes nuevos o 35.000. ¿Se acuerdan? No había unos números de comparación. Hace rato que Aerolíneas está en el centro de la escena. Pero lo que decía Pablo, el rol de esas empresas del Estado. Esto cuenta hoy Aerolíneas Argentinas en un comunicado en el que además habla de que el dinero que le van a dar en el presupuesto 2023 es menor en proporción al que le dieron antes. ¿Por qué? Porque está bien manejada y porque genera dinero. En la actualidad operamos 38 destinos domésticos. En 21 de los mismos somos el único operador. O sea, de 38 destinos que tienen Aerolíneas Argentinas, hay 21 al cual va solamente Aerolíneas Argentinas, donde viven argentinos y argentinas. Claro, yo agregaría ahí, para el sector privado no es rentable, no es negocio. Pero las empresas del Estado se ocupan de estar en los lugares donde efectivamente no hay negocio, pero hay vida. Hay ciudadanía que tiene que llegar a su destino, hay un aparato productivo que por ahí no le interesa efectivamente a la línea privada X, a la que se le han regalado además muchas vías durante el gobierno de Mauricio Macri, pero generan patria, digamos. Te digo más, hay órganos a los cuales se puede trasladar, llevar o traer por esos ejemplo, lugares. Aerolíneas Argentinas y el INCUCAI trabajan muy de la mano. En la Argentina el trasplante no es que sale, solamente hay trasplantes en Buenos Aires porque solamente los donantes son de Buenos Aires. No, estos vuelos llevan y traen órganos, llevan vida. Es así, ¿eh? Miren el resto de las cuestiones que hoy comunica Aerolíneas. Recuperamos los corredores turístico, petrolero y atlántico. Petrolero se entiende bien la dinámica de la producción. En lo turístico, si hay una buena intercomunicación dentro de nuestro país a través de vuelos que hace Aerolíneas y que no hacen empresas privadas, se genera mucha guita, se genera ingreso de dólares, entre otras cosas. Bueno, voy uno más arriba, te dice, operamos además 45 intertramos, es decir, vuelos que no pasan por Buenos Aires, federalismo. En 30 de esos intertramos que no pasan por Buenos Aires, somos el único operador. Otra vez. Había comido esa. ¿Es beneficioso pasar por Buenos Aires? Sí, siempre, porque hay más movimiento, porque cargas más el avión. Pero también es beneficioso poder hacer un Córdoba-San Juan, San Juan-Córdoba, un vuelo Bariloche-Trelew, digo, la zona patagónica. Son los roles que tantas veces hemos hablado aquí en Desiguales, que no se evalúan, pareciera, cuando se tiran titulares, al hablar del beneficio y el costo de una empresa del Estado. Volvemos al comienzo. Es muy saludable que se discutan modelos, es muy saludable. En la Argentina tenemos la posibilidad de convivir con generaciones que han vivido los 90 y que tienen la experiencia reciente de lo que eso significó. Y para las nuevas generaciones, pues bien, intentar comprender que el Estado tiene una lógica que no es necesariamente la lógica mercantil, que tiene una lógica del bien público, del interés público, y eso no redunda solamente en el balance de una empresa a fin de año. Hay beneficios indirectos que no se pueden hacer en una cuenta, una planilla de Excel, que se hacen cuando terminas de hacer todo el recorrido de los grandes beneficios que eso ha tenido, ¿no es cierto? Es una disputa que comienza. Yo creo que hay que saludar
a Mauricio Macri que lo plantee de esta manera, que permita comparar políticas con políticas y por supuesto el rol de los medios de comunicación va a ser muy importante para hacerle entender a aquellos y aquellas que creen y se comieron el verso de que el Estado está para los vagos, para las personas que efectivamente no quieren laburar, el rol que cumple. Gestión exitosa, gestión positiva, buena gestión de las empresas del Estado, pero no si la única opción es eliminar o privatizar. Vamos a charlar con nuestros compañeros de esto porque estoy segura de que Néstor, que Flor y que Nico tienen algo para decir. Aparte, de hecho, Nico fue el que trajo las buenas nuevas, sí, claro. ¿no? Ayer fue el que nos trajo dejó ayer los textos y dijo, impactados. háganlo, hagan con esto lo que quieran. Sí, muy preocupado por la salud de Caruso estaba ayer. ¿Estás bien, no, Paulín? No, sí, está bien, sí, está estamos bien. Estamos bien. No, varias cosas. Más allá del impacto social en materia laboral, todo eso, hay otra mentira atrás de todo esto gigante, que es la eficiencia. Los servicios públicos en manos privadas son, me voy a permitir un tecnicismo, una cagada. Encabezan todos los rankings de demandas. Cuando vos ves cuáles son los servicios por los que más protesta la gente, vas a ver telefonía, vas a ver internet, todos servicios públicos privados. Una segunda cosa, ¿te das cuenta que cada vez que hablan de privatizar cosas nunca dicen de privatizar YPF? No, lo decían en su momento, ahora no lo dicen, ¿no? Porque se dieron cuenta que por ahí funciona, porque se dieron cuenta que por ahí necesitan una empresa, porque por ahí son privatistas, pero no mastican vidrio. Sí. Claro. En segundo lugar. Y en tercer lugar, es espectacular porque es tan ridículo el razonamiento que vos ves, privatizás, aumenta el desempleo, hay menos trabajadores registrados, hay menos recaudación para pagar jubilaciones. Sí, claro. Si hay menos recaudación para pagar jubilaciones, o la guita la pone el Estado, por lo cual aumenta el déficit, o esas jubilaciones las tenés que bajar. Si esas jubilaciones las bajás y hay más desempleo, hay menos consumo. Si hay menos consumo, hay menos impuestos. O sea, el déficit lo tenés siempre. El razonamiento es irrisorio a veces, de verdad. No, lo que oculta es el ajuste que efectivamente implica, digamos. Claro. Esa es la parte que no se cuenta. Además, el déficit es lineal. Esos 10 puntos que había crecido la desocupación son trabajadores que eran subsidiados de alguna manera por el Estado, que ahora son subsidiados como desempleados a través de los planes sociales. De manera tal que la cuenta sigue dando cero y el déficit no se reduce porque el gasto que vos te ahorrás por haber despedido a el 60% de los trabajadores empleados de empresas estatales, lo tenés que asumir porque esos se cayeron y no tenés forma de sostenerlos adentro del mapa. Entonces están los planes sociales, el asistencialismo, Pero el populismo. Néstor, ¿qué se le critica al gobierno de Mauricio Macri que duplicó la cantidad de planes sociales y de asistencia? Lo que te está diciendo, y este es el gran riesgo, que haya un sector de la población que efectivamente quiera esto, lo que te están diciendo es que no van a sostener, que esa gente va a estar afuera, o se adapta eso es buenismo. o se muere. Cuando Macri dice hicimos buenismo, se refiere a eso. Pero es imposible sostenerlo porque tenés un estallido social. Pues entonces te aclaran que van a tener el coraje suficiente para ir a reprimir. Por eso ayer decíamos también, sin temor a equivocarnos, que lo que están confesando es que están decididos a matar en una represión. Bien. Por eso le preguntan a algunos comunicadores permanentemente si se bancan un muerto. Esta es la gravedad de la situación en la que estamos. No es uno, ¿eh? En este escenario no es un muerto, son muchos muertos. Bueno, en 2 días hubo 39, ¿no? 2001, no hay que irse muy lejos. Sí, claro. Sí, y ahí me sumo también con un dato, es efectivamente en esto de que debatimos las empresas públicas, ¿cuánto es el déficit que generan las empresas públicas? Bueno, ya sé que uno puede decir, no es el objetivo en las cuentas nacionales que generen ganancias, pero vos es el déficit. Sí, aún en ese terreno. Aún en ese terreno, para el 2023 es 0,7 del PBI, generan déficit. Ahora, si vos ves lo que deja de recaudar el Estado por darle beneficios a corporaciones es 2,5 puntos del PBI. ¿Cómo? Espera, de vuelta. El déficit de las empresas públicas es 0,7% del PBI. Y todos los beneficios que se le dan a empresas de rebajas impositivas y todo es 2,5 puntos del PBI. Incentivos, ese tipo de el gasto tributario se llama, ¿no? Lo que dejas de recaudar. Claro, lo que dejas de recaudar. Mira. Entonces, me parece que también hay que dar el debate de todos modos de cómo ese 0,7 del PBI de pérdida, ¿por qué no se podría transformar? No te digo en ganancias, pero al menos que no haya pérdida y que la gente diga, bueno, cuando voy al hospital y me dan un turno para dentro de 3 meses, estaría bueno que si hay empresas que dan pérdidas, eso vaya a una mejora en la educación y en la salud. Creo que es un debate que hay que dar.
No así el debate de privatizar todo, pero sí de cómo mejorar la eficiencia. Bueno, es un debate que no hay que correrse. El problema es, y de hecho lo hablábamos el domingo, lo dijo Raúl Tinerman, creo. Ay, perdón, me enganché. Decía, el Estado necesita una reforma laboral, una reforma jubilatoria, una reforma, corregime, pero había dicho alguna más, tributaria. Ahora, sin perder derechos. No, ¿cuál es el sentido de esa reforma? Exacto, Claro. ¿bajo qué condiciones? De hecho, Hugo Moyano, cuando lo entrevistamos acá en Desiguales, dijo, tiene que haber una reforma laboral. Hugo Moyano. Siempre la pregunta es, ¿cómo? Y sumándonos al libro de Macri, ¿para qué? Así es. ¿No? Bueno, ustedes plantean esta idea de dar el debate, de que está bueno que haya un debate entre dos modelos de país. La pregunta es, ¿dónde se da ese debate? ¿En qué escenario? Porque esto tiene que ser de cara a la sociedad. ¿Quién acepta dar este debate de la cara a la sociedad para que la sociedad entienda de qué estamos hablando? Y la verdad es que no hay escenarios para eso. Está muy bien lo que plantea Néstor. Una breve aclaración. Nosotros somos laburantes que con lo opuesto venimos con la memoria de lo que fueron los 90 y los relatos de que fueron los 90. Desiguales va a ser un lugar donde esto se debata, porque entramos, como decía Lucila, en un año claramente electoral. Nuestra intención es que se debatan modelos, más allá de la telenovelización de la política. Puede ser muy interesante para el chimento, etcétera, etcétera, pero acá se cocina el asunto, ¿no? Bueno, la televisión pública tiene que ser lugar de estos debates. Y algo que no debatimos, que lo tienen otros países de la región, que no son de izquierda, como puede ser Chile, es la presencia de empresas públicas en tu principal exportación. O sea, la entrada de dólares a tu país, en general en Latinoamérica, países como Chile, tiene una empresa pública, que es Codelco en el caso de la minería. Eso es algo que no estamos debatiendo nunca en Argentina. En nuestro principal sector de exportación, por donde entran los dólares, bueno, se debatió Vicentín, quedó en la nada, pero ni siquiera estamos hablando de eso, ¿no? Tal cual. ¿Vamos a la mesa? Sí, nos vamos al living. Vos presentabas muy bien a Pablo Carro, diputado nacional del Frente de Todos, pero además es secretario general de la CTA en Córdoba. Sí. Y yo pensaba, Pablo, si habrás dado peleas respecto de este modelo que quiere volver, ¿no? Qué difícil. Veía la presentación. Yo soy un dirigente que me hice en los 90 peleando contra las políticas privatizadoras en la Argentina. Y la verdad que fue un tiempo muy duro, ¿no? Y tampoco... A mí yo veía el informe, escuchaba los comentarios, la verdad que hay mucha cosa interesante. Yo digo, el debate, ¿dónde damos este debate? Porque ojalá hubiera más desiguales en la televisión argentina. Como bien decían al principio, el debate político ya no es en los programas de debate político, sino en los programas de chimento. Pero ahí no podés debatir seriamente. Si nosotros pudiéramos debatir, yo estoy seguro que cualquiera de estas discusiones las podemos ganar con facilidad. El tema es que no hay ese debate y lo que ha cambiado mucho es el contexto en el que ese debate hay que darlo. Entonces yo pienso... ¿A qué te referís con y eso? Pienso en esto. La dictadura hizo un desastre en la Argentina y generó las condiciones para esto. Cuando Alfonsín llegó al gobierno y dijo con la democracia se come, se cura, se educa, lo que nos estaba diciendo es la democracia no es solo un sistema por el cual elegimos autoridades, sino que tiene un fin, que es lograr solucionar los problemas de las grandes mayorías. El problema es que eso no solucionó el gobierno de Alfonsín y después nos vino el menemismo y las privatizaciones. Hoy nosotros estamos en un contexto similar. Vos fíjate, vino Macri, que en términos económicos es muy parecido a lo que ocurrió con la dictadura. Luego vino nuestro gobierno. Yo digo esto porque en el 2015, cuando perdimos las elecciones, yo dije, yo como dirigente soy la persona más preparada para la pelea que se viene, porque había estado peleando en los 90. Y por eso nos resultó relativamente sencillo volver en 4 años, porque no era difícil discutir contra las políticas neoliberales. Ahora, cuando viene un gobierno democrático que se propone cambiar y resolver los problemas y no lo logra, contra ese contexto discutimos. Por eso Macri hoy viene y te dice, sí hay que privatizar, hay que cerrar Canal 7, porque ya no necesita mentir, porque puede mostrar, o no sé si mostrar, pero la gran mayoría de los argentinos siente que el gobierno nacional y popular no está resolviendo los problemas de trabajo, salariales que tenemos. Y por lo tanto, quizás sea cierto que entonces no fueron tan a fondo como se debería para llegar a la solución. Y parte de esa discusión es la que vamos a tener hoy en este tiempo. Ahora, tenemos para compartir, entiendo, una entrevista que le hizo hoy Pablo Caruso, Pablo Moyano, una partecita, justamente preguntándole por, perdón, me ahogué, por lo que dijo Mauricio Macri. Esto respondió Pablo Moyano.
se quiere hacer el Bolsonaro, o se quiere hacer el Trump, creyendo que con amenaza lo que luchamos nos van a asustar. Va a tener las madres de los quilombos cuando quieran venir a tocar los derechos de los trabajadores. Por eso, más allá de la bronca, fundamentalmente de los trabajadores por la inflación, por los aumentos de precios, hay que seguir militando para que estos tipos no vuelvan nunca más. ¿Se milita efectivamente en el sindicalismo para que no vuelvan? Se milita, se trabaja mucho. El problema que tenemos en el sindicalismo, que te diría que es el problema general que tenemos, que estas voces están sobrerepresentadas. Yo no creo que esto en la sociedad... La de Macri. La de Macri, si pusieron Macri, Milei, Espert, Carrió, y uno piensa, pucha, ¿en qué lío estamos metidos? Porque esto es lo que piensa nuestra dirigencia política, esto es lo que piensa la sociedad. Y no es cierto. Del mismo modo que hasta hace poquito nos estaban queriendo hacer creer que el 65% de los argentinos no creía que el intento de asesinato haya sido un intento de asesinato. Y a mí me parece que ahí nosotros mismos compramos la información y los argumentos que ellos nos dan. La sociedad es mucho más plural y mucho más diversa. Y justamente el problema que tenemos en materia de comunicación es que esa diversidad no se expresa. Entonces pareciera ser que hay solo 2 o 3 ideas sobre cómo resolver los problemas en la Argentina. Yo estoy con Pablo Moyano. Ellos pueden decirlo y eso puede generarle votos. Ahora que eso lo puedan hacer con facilidad, es otro cantar. Y si bien es cierto que el movimiento obrero no es el de hace muchos años, y es cierto que hay una porción de la sociedad que no se encuentra representada hoy por los sindicatos, los que están bajo convenio en todas estas actividades no van a ceder tan sencillamente. Sí, el problema es que tengan la legitimidad para reprimir, porque en el libro lo que dice es que quienes obstaculicen esto son enemigos. Exacto. Esto es textual, Pablo. Sí. Bueno, ese es un problema tremendo de la democracia, porque si justamente la democracia es para algo, es para que el otro no sea considerado un enemigo. Si algo aprendimos después de la dictadura es, mira, Macri a mí me parece un ser detestable. Yo creo que se enriqueció él y su familia, que nos chorearon a todos, ni hablar con la deuda, pero en sus empresas privadas. Me produce mucho rechazo. Ahora, yo no quiero ni desaparecerlo, ni matarlo, ni que se vaya de la Argentina. Lo que quiero es la posibilidad de competir políticamente para mostrarle a la sociedad que hay otro camino. Y eso es en lo que estamos teniendo dificultad hoy. Cuando vos pensás que el otro es un enemigo, entonces es alguien a que podés matar, porque claro, el enemigo es propio de la guerra. En política somos adversarios. No te gusta, pero sos otro argentino o otra persona que vive en este país y que tiene los mismos derechos que todos. Entonces yo creo que con eso es lo que hay que cortar, con esta idea de que nos podemos deshacer de eso que consideramos malo. Primero lo estigmatizamos, lo deshumanizamos y después nos deshacemos de eso. Y la Argentina de Macri o de estos personajes es una Argentina para 20 millones de personas con mucha suerte. ¿Qué hacemos con el resto? ¿No? Y ese es el punto. Me parece que ellos no tienen respuesta. Lo que viene, si ellos ganan, es un desastre económico y es mucha más desocupación. Es crisis social importante. Lo del 2001, digamos, 2001 es consecuencia de las políticas de privatización. Ahora, Pablo, recién decías, están sobre representadas estas voces. Y ahí el rol de los medios de comunicación es importante. Vos dijiste textualmente, no hay que hacer una ley contra el odio. Digo, eso no va a servir para nada. Pero sí, como que en un punto mencionaste, bueno, algún tipo de intervención habría que tener. ¿Qué pensás con respecto a eso? Mira, yo creo que el atentado contra Cristina puso de vuelta sobre la mesa el tema de la democratización de los medios. Y yo creo que tenemos que tomar. Se había abandonado. Me parece que nosotros, incluso la militancia, tiene una percepción de que fracasamos con la ley de medios. Y la verdad es que eso no es cierto. La ley de medios sigue siendo muy potente aún hoy, aún quitándole los aspectos antimonopólicos como lo que le hicieron. Lo que falta es decisión política para hacer que la ley se cumpla cabalmente, y eso no está ocurriendo tampoco hoy en la Argentina con nuestro gobierno. Digo en términos de cuotas de pantalla y digo en términos de sanciones, porque nosotros, justamente por la historia de sangre, de violencia y sangre que tiene la Argentina, tenemos legislación de sobra para atender esos problemas. Por eso digo que no hace falta una legislación específica. De hecho, el artículo 75, creo que es de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, retoma una ley del tiempo de Alfonsín contra la discriminación, que dice que está prohibido discriminar, deshumanizar por razones políticas, ideológicas, culturales, sexuales, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos el Pacto de San José de Costa
Costa Rica, que en el mismo artículo que establece que no puede haber censura previa para limitar la libertad de expresión, explica todo lo que no se puede hacer con la libertad de expresión, que no es censurar previamente, sino que cuando vos cometés un delito, después tenés que cumplir. Lo que ocurre es que la tradición democrática que nos vino con Alfonsín ha hecho que cuando alguien decía hay que matar al presidente, nosotros en los 90 tenemos canciones del rock que nos plantean que hay que matar al presidente y nadie pensaba que eso estaba siendo una instigación al delito concretamente. Con Patricia Bullrich metieron en cana pibes que decían que había que matar al presidente, donde también retomaban canciones de cantos del estadio. Y ahora nosotros estamos como en la misma. Digo, ¿qué cambia? El contexto. El contexto es muy diferente. Entonces vos tenés que aplicar la ley. Nosotros venimos en una línea que es del tipo, no importa, es marginal. En la política democrática argentina nos manejamos de otra manera. Y la cosa cambió y me parece que hay que aplicar la ley. Lo que pasa es que si se aplicara, está muy instalada la idea de que eso significaría cercenar la libertad de expresión. Muy arraigado. Es un debate que hay que dar. Para mí, yo creo que igual hay que ir por otro camino. ¿No? Digo, las leyes están para aplicarlas y de hecho, así como Patricia Bullrich metió en cana pibes, hoy estamos metiendo en cana a algunos pibes y analizando qué tanto tienen que ver con el atentado o no, y me parece bien. Yo iría por otro lado. A ver. Para mí hay que garantizar más libertad de expresión, no menos. Yo estoy en contra de ese discurso que circula de Merkel que dice frente a los discursos de odio hay que limitar las libertades. No, para mí es más libertad. ¿Cómo haces más libertad? Multiplicando voces, que es el problema que tenemos nosotros en la Argentina. Pero para eso habría que distribuir mejor la pauta. Por ejemplo, una de las deudas de la democracia es que nos falta una ley de publicidad oficial. Una ley de la publicidad oficial hoy nosotros la repartimos con el mismo criterio que nos dejó el gobierno de Macri. La misma resolución se aplica. Se le da más a los que más miden, ¿no? Se le da más a los que más miden. Y los que más miden son los más poderosos en general. Y además son los que más te hacen circular estos discursos violentos. Entonces es como una cosa de locos. Una regulación de pauta oficial tiene que ser asimétrica. Tiene que darle más a los que menos tienen, pero no solamente en el reparto de la pauta, porque vos no podés pensar que un medio solo puede funcionar si tiene buena pauta, sobre todo la oficial. Lo que nosotros necesitamos garantizar es una ecuación económica para que los medios chicos puedan funcionar sin depender de la pauta. Te digo cómo. Por ejemplo, te bajo la luz, que no pagues la tarifa, te doy tarifa social para la luz, para el internet, para el gas, si tenés que viajar, pasajes más baratos, si tenés que comprar equipamientos, no pagar aranceles, todos estos beneficios lo tienen los grandes medios y los chicos no los tienen. Entonces, si vos multiplicás voces y multiplicás medios, entonces tenés múltiples perspectivas diferentes, vamos a escuchar otras voces. Y ni bien escuchemos otras voces, estas voces son marginales. Después está claro que si no resolvés los problemas de trabajo, si el salario no te alcanza para llegar a fin de mes, no tenés solución de ningún tipo. Pero me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y otra más. Hoy las maneras de ver películas, buscar noticias o escuchar música cambiaron. Hoy lo hacemos a través de plataformas, muchas de ellas, no sé, las más conocidas pueden ser Netflix o Spotify. Esas son plataformas de otros países. Nosotros pagamos ese servicio en dólares, son dólares que se van del país, pero como no están radicadas acá, no pagan impuestos. Si nosotros encuadráramos a esas como servicios de comunicación audiovisual, que es el servicio que prestan, quedarían instantáneamente obligadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tendrían que pagar impuestos en la Argentina y esos impuestos en la Argentina tienen asignación específica. Irían al teatro, irían al cine, irían a la música, irían a las radios comunitarias. Entonces vos tenés empresas transnacionales que se la están llevando, generándonos un problema económico muy importante y al mismo tiempo desfinanciás lo que sería la cantera de la diversidad y la pluralidad en la discusión y el debate en la Argentina. ¿Nico? Pablo, va casi... es muy interesante la discusión de pluralizar voces, es algo que nos convendría a todos, casi en términos laborales, te digo, ni siquiera te digo en términos sociales y morales. Ahora, hay una discusión respecto a eso que a mí me parece que tal vez haya quedado un poco añeja respecto a la ley de medios, y es que cuando se discutían, las empresas que discutíamos ley de medios hace 15 años más o menos, hoy son empresas de telecomunicaciones, no son empresas de medios. Entonces, ¿qué representa esto? Y acá es el punto donde te quiero llevar.
por más que vos diversifiques las voces en términos de medios, esos medios se tienen que conectar a las telecomunicaciones que manejan Clarín, alguna y otra empresa más. Tienen que contratar la internet de Clarín o de alguna empresa más. Entonces, me parece que tal vez no alcance con diversificar las voces, y además hay muchos límites antimonopólicos de la ley de medios que el gobierno anterior eliminó y este gobierno no retrotrajo. Sí, yo creo, digamos, desconcentrar es bueno en términos, diría, en todas las áreas, en general en materia de comunicación también. Estados Unidos tiene leyes antimonopólicas más duras que las nuestras y fíjate lo que le pasó con Trump y demás. No está garantizado, me parece. En cambio, si a esos les obligás a cumplir la ley, estás en otra situación. Nosotros mismos, en parte por los decretos de Macri, después por los decretos nuestros que fueron judicializados, no logramos resolver algo clave, que es que Macri dijo que el cable, ¿no?, la televisión de pago, sea por cable o satélite, no es servicio audiovisual, sino que es un servicio TIC. Y por lo tanto no está obligado a cumplir cuota de pantalla, no te puedo poner en el lugar que corresponde la grilla para que todas las noticias estén juntas, no te puedo obligar a nada, ¿sí? Incluso por lo que haces difundiendo contenido que no corresponda, digo, leyes de respeto, violencia contra la mujer, violencia institucional, derechos de niños, niñas y adolescentes. Digo, hay mucho para meter mano sin siquiera ir a una nueva ley. Con lo que está. Decisión política y obviamente hay que pisar callos, sin ninguna duda, de grupos que son económicos, muy fuertes, muy concentrados, pero que son los que sostienen a estas figuras y son los que impulsan esas políticas neoliberales, ¿no? O sea que es importante meterse, porque yo digo esto, me parece que es muy importante. Si no logramos democratizar las comunicaciones, nuestra democracia no va a poder resolver los problemas de las grandes mayorías. Bien. Entonces vamos a tener una democracia de baja intensidad. Gracias, Pablo, por haber venido. Gracias por haber venido. Bueno, nos vamos al living con nuestros compañeros y compañeras. Gracias, Pablo. Se llaman todos Pablo. Muchos temas, sí. Pablo Carro, Pablo Moyano, Pablo Caruso. Si no te llamas Pablo, no. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Por Nico. Nico. ¿Conflicto en puerta o solución en puerta? No hay ninguna novedad respecto al bono que debería pagarse con la guita recaudada con el dólar soja. Iba a ser la semana pasada, no hubo nada. Iba a ser esta semana, no hay nada. Se iba a pagar en octubre, noviembre, diciembre. Octubre, estamos a 10 de octubre, si lo tienen 11. Que dinamizar. Agrego, Pablo Moyano hoy estuvo con Sergio Massa temprano y lo que dijo en esa nota que recién compartimos es que la semana que viene podría haber novedades. Bueno, es lo mismo que le dijeron a la gente de Juan Grabois, que principalmente lo impulsa, la semana pasada, esta semana y la anterior a la semana pasada, que la semana próxima siempre estaba. La semana que viene va a haber novedades. Exactamente, el futuro siempre es promisorio. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que la cantidad de guita destinada no alcanza. Lo que quiere poner el Ministerio de Economía son 75.000 millones de pesos, que si vos haces una cuenta bastante sencilla, lo dividís por 3 meses, que era octubre, noviembre, diciembre, te da más o menos 25.000 millones de pesos por mes. Eso para pagar una canasta básica alimentaria, que son unos 17 lucas, te alcanza para 1,5 millones de personas. Las organizaciones sociales calculan que las más optimistas, que la cantidad de indigentes son el doble, las más pesimistas el triple. Entonces, lo que están terminando de definir entre economía y ANSES es ese universo. ¿Cómo lo limitás para que la guita te alcance? ¿Cómo haces para que sea para 1,5 millones de personas o poner más guita? Que es algo que todavía no se terminó de resolver. Pero otra agenda, la semana pasada hubo una reunión en Casa Rosada, estuvo el presidente Alberto Fernández. Se abrió mucho esta reunión, llama atención. El ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, y referentes de las principales organizaciones sociales del Frente de Todos. Los número 1, Emilio Pérsico del Movimiento Vita con Gildo Norato, estuvo Chucky Menéndez de Barrio de Pie, estuvo el Derete de la Corriente Clasista y Combativa, estuvo el Gringo Castro por la UTEP. Se habló de la economía social. Esta semana tendría que salir un decreto para poner en funcionamiento el Consejo de la Economía Social, que está nombrado desde la Ley de Emergencia de diciembre de 2019. Nunca se creó. Está pasando la semana, ese consejo no está. Pero la discusión que se le planteó ahí al presidente Alberto Fernández, y acá donde aparecen las diferencias entre las propias organizaciones sociales que componen el Frente de Todos, le plantearon avanzar hacia un esquema de menos asistencialismo directo al bolsillo y más al sistema productivo. Voy a tratar de explicarlo muy sencillo con 2 datos muy simples. En 2012 el 5%, lo que se ponía en gasto social o en inversión social, depende de cuál sea tu mirada teórica, era del 5% del PBI. Hoy es el 13% del PBI, casi se triplicó. La pobreza no bajó
y lejísimos estamos de modificar la raíz estructural de la pobreza. Es decir, se pone mucha más guita real comparado con PBI, no estamos hablando de pesos, olvídense de la inflación, y la pobreza estructural no se modifica y los índices de pobreza tampoco. Bueno, se supone que vos contenés y mientras tomás decisiones estructurales. Exactamente. Bueno, en los números no se ve, al menos en los últimos 10 años. Y también, y acá es lo que le están pidiendo al gobierno del presidente Alberto Fernández, en 2012 la ecuación de cuánta guita iba directo con otros planes, no existía el potenciar trabajo, pero cuánto iba directo del plan al bolsillo de la guita que se ponía en inversión social era el 45%. El 55% iba a maquinaria, al sistema productivo de la economía social. Hoy esa ecuación es 98-2. Ah, wow. El 98% de la guita que se destina a la economía social va directamente en planes potenciar trabajo del bolsillo y solo un 2% a que esas unidades de gestión se desarrollen productivamente. Sí, esa es la ecuación que le están pidiendo el tema. Sí, si ves ahí los datos del Ministerio de Desarrollo Social de cuánto tiene de presupuesto, casi el 100% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social va a planes para que la gente coma. Digamos, no tiene margen para dar un plan productivo. Y hay un proyecto de ley que nunca salió, que tiene fecha junio del 2021, que era créditos productivos para el sector de la economía popular y nunca salió. Esto tiene una razón muy sencilla, se puede contar en una oración, y es que el plan potencial de trabajo se aplica en febrero de 2020, en marzo de 2020 explotamos nosotros, el mundo había arrancado un poco antes o en algunos lugares del mundo, pandemia, y se empezaron a repartir plan potencial de trabajo para contener. Todos los ministerios pedían, bueno, hoy tenés 1.271.000 personas que cobran plan potencial de trabajo y es lo que están terminando de resolver. Gracias, Nico. Néstor, cambiamos un poquito el eje. El ángulo, nunca se dijo, ¿no? En este escenario hay una provincia que está reformando su constitución y que la presentó como una reforma progre, una reforma que ponía el foco en las cuestiones ecológicas, ponía el foco en las cuestiones productivas, incluso era tan progre que restringía a solamente 2 mandatos consecutivos la posibilidad de que un gobernador ejerciera el poder. Es decir, parecía una reforma abierta. En cuanto empezaron a escarbar un poquito de todo eso, se dieron cuenta que se había conformado mediante una mayoría armada con forceps con estas cuestiones de traiciones y trasvasamientos y de gente que pasa de un lugar al otro, y que además había toda una parte que estaba oculta y que empezaba a generar alguna resistencia. Por ejemplo, esto de que un gobernador no podía ejercer más de 2 mandatos consecutivos empezaba a contar desde la sanción de la reforma y no incluía al actual gobernador de esa provincia, que ya tiene 2 mandatos consecutivos. Es decir, echa la ley y echa la trampa, en lugar de ser 8 años, iban a ser 16 años. Wow. Para eso es escandaloso, así como lo contás en términos de procedimiento, por lo que ha significado las discusiones sobre reelección en la Argentina, hasta que le pones el nombre propio a quién es el que quiere reelegir. Es el gobernador de la provincia de Jujuy, se llama Gerardo Morales, y esta reforma constitucional debía ser publicada en el boletín oficial, y por una norma legal automáticamente se publicaba la ley y tenía que llamarse a elecciones de los convencionales constituyentes. Bueno, esa segunda parte no estuvo, entonces la ley fue publicada en el boletín oficial y despublicada automáticamente. Eso es hermoso, es como subirte una foto y decís, che, no salí tan bien, mejor la bajo. Sí. O sea, lo mismo, pero versión legal constitucional en Jujuy. Es el mensaje borrado de WhatsApp, ¿viste? Sí, bueno, o de Instagram, Dios ¿no? sabe lo que escribiste. Sí. El mensaje borrado de Instagram, hay que aprender a borrar mensajes de Instagram. Nos vamos a la provincia de Jujuy. Juan Enrique Justi es abogado, militante peronista, escribió una nota muy interesante en el Submarino Jujuy, si no me equivoco. Gran abrazo a Gaby Tichman. Y bueno, está efectivamente para charlar un rato con nosotros. Juan, ¿cómo le va? Luli Trujillo, Pablo Caruso, en Desiguales en la Televisión Pública, saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a la gente de Buenos Aires. Y Luli, Pablo, los veo seguidos, los veo también con Sebastián Lacunza. Qué bueno. La verdad que es un muy buen programa, los felicito. Gracias. Muchas gracias. Juan, ¿sabés que mi primera pregunta es, ¿en cuánto tiempo avisó Gerardo Morales que quería reformar la Constitución, la regla de juego de la provincia, y en cuánto tiempo lo consiguió la legislatura? Gerardo Morales presenta el proyecto de reforma constitucional el día 12 de septiembre a la noche, entra el 13 de septiembre a la legislatura, un martes 13, y en 14 días había reformado
el pacto de convivencia que es la Constitución provincial, ¿no? Porque él decía que era urgente, entonces había que reformarla porque estábamos apurados. Ya llevamos 14 días de la sanción de la ley y, bueno, fue publicada el día 7, el día viernes 7, que fue feriado nacional, feriado puente turístico. Y también en Jujuy es feriado porque es el día de la Virgen del Rosario, nuestra patrona del Río Blanco y Paipaya. Así que es la primera vez en el año, por lo menos, y también en lo que yo tengo experiencia como abogado, 21 años de abogado, que publican un boletín oficial un día feriado, ¿no? Claro. Doblemente feriado en Jujuy. Ahora, ¿por qué la despublica, Juan? Porque entiendo que Morales tenía el camino bastante allanado, o lo tuvo por esta velocidad que estás mencionando, para sacar la ley. Ahora tenía que llamar a constituyentes. ¿Qué pasó en el medio de que lo ágil que venía haciendo todo dejó de serlo? Lo que pasa es que el artículo 98 de la Constitución provincial dice que cuando promulga la ley y la publica, debe inmediatamente, en el mismo acto, convocar a la elección de constituyente. Lo que pasó entre el día 27 de septiembre que aprobó la ley y el 7 de octubre que la publicó y después la despublicó, o sea, no existe despublicación, ya está publicada la ley y sin contener los actos jurídicos. Lo que pasó es que las encuestas le empezaron a dar mal y por sobre otras cosas se constituyó un frente opositor donde todas las fuerzas políticas opositoras a Gerardo Morales y al presidente del Partido Justicialista, que habilitó, lo cuento en la nota, que salió también en el cohete a la luna, habilitó para que el diputado 32, para que consiga la mayoría agravada, todos los otros partidos políticos armaron un frente electoral. Y bueno, vio Gerardo la reacción, las encuestas le están dando mal, y la verdad que se echó marcha atrás y ahora no sabe cómo salir de este atolladero, porque si la promulga la ley, tiene que convocar a elecciones. Y si convoca elecciones, la derrota de Gerardo Morales va a ser catastrófica. Néstor. Sí, doctor, si se llegara a convocar efectivamente a la constituyente, ¿podría pasar que la constituyente que el proyecto de reforma de la Constitución fuera rechazado y eso dejara vigente la actual Constitución? ¿Cuál sería la consecuencia política y legal que generaría una decisión de esa naturaleza? Bueno, es un poco la propuesta de nuestro frente, que ya se llamaba Frente No a la Reforma, que había nacido el 3 de octubre, 4 días antes de la publicación y despublicación, ese mamarracho jurídico y administrativo, y lo que íbamos a tratar es juntar 25 convencionales constituyentes sobre 48 para decir que no hay reforma, que sigue la Constitución del 86. Porque lo que tienen que saber la gente es que la legislatura tiene una función preconstituyente. La función constituyente propiamente dicha la tiene la convención, y si juntábamos la mayoría podríamos rechazar, y si juntábamos 24, es decir, que quedábamos empatados, directamente no nos íbamos a presentar, no se iba a constituir la constituyente, y si en los 90 días pasaban, vence el plazo y listo, queda vigente la Constitución del 86. ¿Y qué crees que puede pasar, Juan? Es una buena constitución, ¿no? Es una buena constitución. ¿Qué crees que puede pasar, teniendo en cuenta los plazos y lo que está ocurriendo? Insisto en esto, para mí, jurídicamente hablando, lo he hablado con otros colegas con más experiencia y mejor. Yo simplemente soy un simple escriba y un simple militante. Lo hemos hablado y para mí la cuestión ya es nula, o sea, no podría seguir el proceso de reforma constitucional. Si intentan seguir, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, originariamente, porque la justicia jujeña no nos da garantías para hacer estos planteos. Y si insisten en seguir y la justicia avala este mamarracho, nosotros vamos a seguir con la idea del Frente No a la Reforma y vamos a tratar de evitar la reforma constitucional. Porque cuando lo decía Néstor muy bien, hay cuestiones que están solapadas, están ocultas. Por ejemplo, tocan el tema de las garantías judiciales de los ciudadanos comunes. Yo estoy muy asustado con esto, porque como abogado le van a quitar garantías judiciales. Tocan el tema de la rendición de cuentas, eliminan el Tribunal de Cuentas. ¿Sabes qué, Luli? Tocan el tema de los fueros. Faltando 2 minutos, exactamente 2 minutos, cuando se iba a pasar a votar, dijeron, el presidente del bloque radical, Piqui Verdis, dijo, falta el artículo 108 que nos comimos por un error de tipeo. Cuando uno va a ver el artículo 108,
son los fueros. Es decir, quieren perseguir a los opositores que no están alineados al gobierno provincial. Yo te cuento algo, por ejemplo, yo por escribir mucho en redes sociales o por participar en programas de televisión o por escribir mis pensamientos tengo una demanda civil del gobernador y de sus hijos. Soy el único jujeño al que lo demandó civilmente, afecta mi patrimonio, me hizo un embargo, por contar un poco la realidad. Los medios en Jujuy, yo lo escuchaba a Pablo Carro, los medios en Jujuy, la mayoría responden al gobernador y están alineados por la pauta oficial. Tenemos que recurrir a los medios de Buenos Aires, tenemos que recurrir a la TV pública, tenemos que recurrir a C5N, tenemos que recurrir a Crónica para que cuenten un poco lo que está pasando en Jujuy. Jujuy fue el laboratorio de políticas de Mauricio Macri, Luli y Pablo. Y a esto sigue vigente. Y a mí me duele mucho que el gobierno nacional a veces no le ponga límites al gobernador Gerardo Morales, ¿no? Juan, muchísimas gracias por este rato. Apenas un acercamiento, digamos, al tema, pero lo vamos a seguir, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, y están en el cohete a la luna, Gaby Tigman también logró que salgan en el portal de Berbisky. Así que está todo contado. Pero la introducción de Néstor me dejó sin palabras, porque eso es lo que estamos viviendo en Jujuy actualmente. Un abrazo grande. Gracias, chicos. Que esté muy bien. Saludos a todos. Chau, chau. Bueno, nos vamos al corte, Lu. Sí. Y al volver, charlamos con Flor Barragán, dólar Qatar, dólar Coldplay. Dólar cultura, se va a llamar, ¿no? Todos tienen dólares menos vos. Todos. Todos tienen un dólar menos, Nicolás Fiorentino. Ya venimos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. ¿Por qué a veces ves bien y a veces necesitas anteojos? Ahí. Converge justo donde termina el ojo, en la retina. Los dentistas te dicen que no. Sí, hay una muela y te lo con regalan caries. los tíos. La muela con caries. Chupetín. Sí. ¿Es una chupaleta? ¡Esa! Noche de Mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión Pública. Hoy viene a Noche de Mente Grego Rosselló. Llegó la nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Pones solo lo que necesitas. Agregás agua caliente, mezclás y ya está lista para agregarle salsa a todo. No importa si necesitas solo un poco más o mucha salsa. Y lo que queda lo guardás para después. Nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Salsa para todo, siempre en tu alacena. Llegó Betson a la Argentina. En Betson.bet.ar disfruta lo mejor del casino online. Elegí entre más de 400 juegos y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retirá y depositá tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Presentamos Sif Bioactive. Nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. Para que puedas ensuciar y limpiar una y otra vez todas las superficies de tu hogar. La nueva tecnología Bioactive de Sif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Sif, mucho más que limpio. Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de Knorr. 100% vegetales y nada más. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos los vegetales frescos, los lavamos, pelamos y picamos. Y después, sin agregar nada más, los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones. Es muy fácil. Hidratalos y listo. Decile hola a más vegetales en tus comidas. Con los nuevos vegetales deshidratados de Knorr, cocina más fácil y come mejor. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense
Piense solo en el especialista. Navirat Mercado, subastas online. La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Hoy presentamos Postales de 1982. El relator argentino Juan Carlos Morales se disponía a relatar Alemania-Inglaterra. Habían pasado 2 semanas desde la rendición argentina de las Islas Malvinas, cuando recibió una llamada de la radio para la que trabajaba con una orden terminante: prohibido nombrar a los ingleses. Y así fue. El partido malísimo, no hubo goles y el relator se las tuvo que rebuscar como fuera. Atacan los de rojo, la tienen los rivales de Alemania, y apenas nombró a algunos jugadores. Insólito. Otra postal: en el campo de juego Francia y Kuwait. El árbitro valida un gol francés convertido por Guirez, y en ese momento se ven movimientos en el palco. Es el jeque Fat Al-Ahmad Al-Sabah, hermano del emir kuwaití, que baja al césped pidiendo a su equipo que se retire de la cancha por haber escuchado un silbato antes del gol. El juez entonces lo anula y es suspendido por la FIFA, y el jeque escoltado y protegido por la policía española. Kuwait igual perdió 4-1 y fue multada con $20.000. Un vuelto para los petroleros de todos modos. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Bueno, seguimos en Desiguales dando clases de algunas cosas que no podemos ir al aire explicando situaciones, pero lo que Flor va a explicar es el dólar Qatar, Flor. Así Salió. Dólar Qatar, dólar Coldplay. ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a contar de tantos tipos de cambio. Ya es una decisión y una decisión tomada. Ya es una decisión tomada, la confirma el Ministerio de Economía. Mañana seguramente salga publicada en el boletín oficial. Mostramos rápidamente cómo quedan estos nuevos tipos de cambio. Vas a tener el dólar ahorro en 259 pesos, el tarjeta, lo que pagues con la tarjeta, por ejemplo Netflix o no sé, Google, el almacenamiento, 275, y el dólar turismo entonces es el que va a ser más caro, 314 pesos. Lo que varía son los impuestos que se le cargan al dólar oficial. ¿Pero cuándo arranca a funcionar este dólar? Esto arranca desde mañana, te dicen en el Ministerio de Economía, 12 de octubre, es decir, los gastos que hagas desde mañana. Así que está el famoso saco el pasaje esta noche. Bueno, lo van a poder hacer si quieren. Y lo que les decía es, ¿qué es lo que está atrás de tantos tipos de cambio en Argentina? El Ministerio de Economía te va a decir, me lo pidieron las empresas, cuidar las reservas. Lo que está detrás de todo esto es hoy se está intentando evitar la devaluación. Hay que decirlo con todas las letras. El Ministerio de Economía quiere evitar una devaluación, tiene muy pocas reservas y está intentando poner todas estas restricciones para cuidar lo máximo posible las reservas y que esos dólares vayan a otro lado, en este caso para los insumos para la producción. ¿Quién fue el más insistidor en esto? Y hubo una personita ahí en el equipo económico que fue José el Vasco de Mendiguren, muy cercano al sector industrial, hoy secretario de Industria, pero muy cercano al sector empresario, que venía insistiendo ahí muy fuerte. Ya de la semana pasada decía, vamos muchachos, hay que poner este dólar Qatar, que donde más estaban yendo los dólares, donde le quedaba restringir al gobierno era en el turismo, y entonces el Vasco decía, hay que hacer esto. Esa es la perlita que les traemos. Gracias, Florius. Bueno, nos vamos. Nos fuimos. Sí, mañana miércoles a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Quédense en Noche de Mente. ¡Ay, qué pronto!